El juez Edward Hamilton se ajustó las gafas, con expresión fría y seria. La sala estaba abarrotada, la tensión flotaba en el aire. Este era el momento que todos habían estado esperando. Estaba a punto de anunciar una decisión que podría sacudir a todo el pueblo. Pero entonces, algo inesperado rompió el silencio. ¡Guau! ¡Guau! Las cabezas se giraron al unísono. De pie en medio del pasillo estaba una pastora alemana, delgada y sucia, con su mirada penetrante y firme. Se llamaba Mali. Sus ladridos profundos e insistentes resonaban en las paredes de madera, llamando la atención. Un guardia de seguridad se acercó a ella con cautela, pero Mali no retrocedió. Se mantuvo firme, con la mirada fija en un solo hombre, Howard Burke, el acusado. El rostro de Burke palideció. Su fachada tranquila y segura se desmoronó en cuanto sus ojos se encontraron con los de Mali. Sus manos aferraron los brazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Todos notaron el cambio. Su miedo era innegable. Era como si la reconociera, aunque eso parecía imposible. Mali dejó de ladrar, pero su sola presencia hablaba más fuerte que las palabras. «Saquen a ese perro de aquí», ordenó el juez, dando un golpe con el mazo. El guardia de seguridad dudó. Mali dejó escapar un gruñido bajo, pero permaneció clavada en el sitio. Lentamente, dio unos pasos deliberados hacia Burke. La tensión en la sala aumentaba con cada movimiento. Nadie se atrevía a respirar. En la primera fila, Rachel Morgan, una reportera experimentada, se inclinó y le susurró a su fotógrafo: «Es como si el perro supiera algo y estuviera aquí para asegurarse de que todos lo averigüemos». La respiración de Burke se volvió superficial. El sudor le corría por las sienes. Sus labios temblaban mientras murmuraba, apenas audible: «Ella, no puede ser. Pensé que estaba muerta». Los jadeos se extendieron por la sala como un reguero de pólvora. Los murmullos se hicieron más fuertes. Mali se detuvo justo frente a Burke, mirándolo con una intensidad que silenció a toda la sala. Todos los presentes presentían que una oscura verdad estaba a punto de ser revelada. Ya no había vuelta atrás. La sala permanecía inquietantemente silenciosa, salvo por el tenue tic-tac del reloj. Todas las miradas estaban fijas en Howard Burke, paralizado como un hombre ante su peor pesadilla. Mali no se movió. Permaneció firme frente a él, con la mirada fija en él, implacable. Era como si esperara, esperando a que confesara algo que nadie más sabía. El juez Hamilton volvió a golpear el mazo. Su voz resonó en el pesado silencio. «Señor Burke, ¿podría explicar su reacción?», preguntó Burke con dificultad. Sentía un nudo en la garganta, como si el peso de sus propios secretos lo asfixiara. Miró nervioso a su abogado, quien se inclinó y susurró con urgencia. Burke negó con la cabeza, volviendo la mirada a Mali. Durante años, había enterrado los acontecimientos que simbolizaba este perro. Acontecimientos que creía que nunca resurgirían. Y, sin embargo, allí estaba ella, tan real como la vergüenza y la culpa que le atormentaban la mente. Rachel Morgan, la periodista, presentía que no se trataba de una perturbación cualquiera. Garabateaba notas febrilmente, sus instintos le gritaban que estaba a punto de presenciar el punto de quiebre de un hombre que se desmoronaba. Su operador de cámara ajustó el enfoque, capturando cada sutil cambio en la expresión de Burke. Esto ya no era solo un juicio, se había convertido en un ajuste de cuentas. Burke tragó saliva con dificultad. Su voz, apenas más que un susurro, finalmente rompió el silencio: «Esto no puede estar pasando». Ella. Se suponía que se había ido. ¿Ella? Se refiere al perro, insistió el juez Hamilton, entrecerrando los ojos. Burke asintió lentamente, con los ojos llenos de temor. Mali dejó escapar un suave gemido, como instándolo a continuar. Burke se sintió acorralado. Los recuerdos que había intentado reprimir durante más de una década volvieron a inundarlo. El sonido de los ladridos en esa noche lluviosa, el miedo en su pecho mientras se alejaba en coche, abandonando lo que creía un cuerpo sin vida en el barro. Pero Mali había sobrevivido, y ahora había regresado,
erigiéndose como testimonio viviente de lo que había hecho. Los murmullos en la sala volvieron a aumentar. El abogado de Burke se levantó bruscamente. Su señoría, esto es muy irregular. Es una distracción. Seguramente la presencia de un animal callejero no puede. Basta, interrumpió el juez con tono cortante. Se inclinó hacia adelante, observando a Burke con recelo. Vamos a llegar al fondo de esto. Seguridad, mantengan su posición. El perro se queda quieto. La sala se llenó de jadeos. El guardia, que había estado esperando una orden para retirar a Mali, asintió y retrocedió. La respiración de Burke se volvió errática ante el peso del momento. Mali permaneció firme, su mirada fija. Toda la sala observaba con tensa anticipación, sabiendo que la siguiente revelación podría cambiarlo todo. La mente de Burke se convirtió en un torrente de recuerdos, ahogando los murmullos a su alrededor. Era una noche tormentosa de hacía más de 10 años, la noche que había atormentado sus sueños desde entonces. La lluvia caía sin cesar, convirtiendo el camino de tierra en un sendero traicionero de barro y oscuridad. Había actuado con prisa, en pánico, de manera imprudente. No vio a Mali hasta que fue demasiado tarde. Los faros delanteros la vislumbraron brevemente, empapada, antes del impacto. La sala del tribunal se desvaneció de su vista mientras revivía el momento. Recordó el golpe sordo del coche al impactarla, como el corazón se le subió a la garganta. Frenó a fondo, derrapando. Bajo la lluvia torrencial, salió y encontró al perro inmóvil en el barro. Se quedó allí parado durante lo que le pareció una eternidad, empapado y temblando. No sabía qué hacer. El miedo lo consumía. No solo tenía miedo de lo sucedido, estaba aterrorizado por lo que significaría para su reputación. Burke tomó una decisión esa noche. En lugar de pedir ayuda o comprobar si seguía con vida, se marchó, dejando a Mali atrás en la tormenta. Se convenció de que no sobreviviría y de que nadie lo descubriría jamás. Durante años, llevó ese secreto en lo más profundo de su ser, enterrándolo bajo capas de negación y autojustificación. Pero ahora, allí estaba ella, de pie ante él como un recordatorio viviente de su cobardía. Su abogado notó la mirada perdida en sus ojos y se inclinó de nuevo. Howard, necesitas concentrarte. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este perro para ti? Burke parpadeó rápidamente, saliendo del recuerdo. Tenía el rostro pálido, los labios secos. Miró a Mali una vez más. Había dejado de lloriquear y ahora permanecía en silencio. Su presencia era más poderosa que cualquier acusación. Podía sentir el peso de toda la sala del tribunal sobre él. Ya no podía eludir la verdad. Su voz era temblorosa al hablar. Ella. Creí que la había matado. Pero sobrevivió. La sala estalló en caos. Los periodistas clamaban por capturar la escena, con sus cámaras disparando furiosamente. La gente susurraba con incredulidad, intercambiando miradas de asombro. El juez golpeó su mazo repetidamente, su voz resonando por encima del ruido, orden en la sala. Orden. Los ecos del mazo reverberaron por la sala, pero la conmoción permaneció palpable. Mali permaneció inmóvil, sin apartar la mirada de Burke. Por primera vez en años, la verdad se había dicho en voz alta, y no habría forma de volver a ocultarla. Burke se desplomó en su asiento, con las manos temblando incontrolablemente. Todos sabían que el juicio acababa de dar un giro dramático, y lo peor estaba por venir. La sala seguía bullendo de murmullos a pesar de los repetidos llamados del juez al orden. Los periodistas ya estaban creando titulares en sus mentes. Acusado admite haber golpeado y abandonado a un perro hace años. Las cámaras disparaban furiosamente, capturando cada reacción del atónito público. La confesión de Burke había convertido el juicio en algo mucho más personal y condenatorio de lo que nadie esperaba. La paciencia del juez Hamilton se estaba agotando. Miró a Burke con ojos de hielo. Señor Burke, acaba de admitir haber golpeado y dejado a este perro por muerto. ¿Es correcto? Burke dudó, abriendo y cerrando la boca mientras buscaba las palabras. Sintió el peso aplastante de su pasado.
Su abogado le puso una mano en el hombro, indicándole que mantuviera la calma. ¿Pero cómo podía? La verdad había salido a la luz, y las miradas de toda la sala lo clavaron en la mirada. Fue un accidente, murmuró finalmente Burke. Su voz era apenas audible. Evitó la mirada de Mali, avergonzado de encontrarse con esos ojos penetrantes. No sabía que sobreviviría. Yo. Entré en pánico y me fui. Una profunda inhalación resonó por la sala. El rostro del juez se endureció con decepción. Se inclinó hacia adelante, su voz cortando la tensión como una cuchilla. Así que escondió a un animal con su coche y lo dejó morir en medio de una tormenta. Y ahora está aquí de pie, viva, como prueba de sus actos. Dígame, señor Burke, ¿qué más ha intentado ocultar? Burke se puso rígido. Las palabras del juez fueron despiadadas y exigentes, lo conmocionaron profundamente. Su mente se desbocó por el pánico. No podía permitir que la situación se agravara más, pero cada movimiento que hacía parecía cavar un hoyo más profundo. Mali permaneció inflexible, su silencio más fuerte que cualquier acusación. Rachel Morgan, observando desde la primera fila, sintió la gravedad del momento. Se giró hacia su fotógrafo y susurró con urgencia: este caso ya no se trata solo de corrupción. El pueblo lo destrozará cuando escuche esto. Sigue grabando cada segundo. El ambiente era sofocante. Burke se removió nervioso en su asiento mientras los susurros se intensificaban de nuevo. Había esperado que el juicio pusiera a prueba su carrera, sus finanzas, incluso su futuro. Pero nunca había anticipado esta confrontación con su momento más oscuro. El juez suspiró profundamente y apoyó el mazo en el estrado. Su voz, más baja, pero no menos autoritaria, le dio una oportunidad para que confiese. Si oculta más verdades, enfrentará consecuencias mucho peores que la vergüenza pública. El pulso de Burke se aceleró. Las paredes parecían cerrarse sobre él. No veía salida, pero la presencia de Mali era ineludible. La verdad había empezado a desvelarse, y sabía que era solo el principio. Burke permaneció inmóvil, mientras sus pensamientos volvían a toda velocidad a aquella fatídica noche. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Durante años se había convencido de que nadie lo sabría jamás, de que la oscuridad de aquella noche tormentosa había enterrado su crimen para siempre. Pero la presencia de Mali había destrozado esa ilusión. Era un espectro de su pasado, y ahora no tenía dónde esconderse. Los ojos del juez Hamilton lo clavaron como dagas. Su tono era frío y deliberado. Estoy esperando, señor Burke. Ya ha admitido haber golpeado a esta perra y haberla dejado morir. ¿Hay algún otro detalle que haya olvidado mencionar? Burke tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. Miró a Mali, que permanecía en silencio, con la mirada fija. Los recuerdos comenzaron a afluir a él con vívidos detalles. La tormenta, el destello de sus ojos bajo los faros de él, el impacto escalofriante. Pero no era solo el accidente lo que lo atormentaba. Había más, un miedo más profundo que había encerrado. Había estado transportando documentos esa noche, documentos que podrían exponer a gente poderosa. Sabía que si alguien descubría lo que realmente había sucedido, destruiría su carrera y la de otros. El juez volvió a hablar, sacando a Burke de su aturdimiento. Responda a la pregunta, señor Burke. Cuanto más tiempo permanezca en silencio, peor será para usted, intervino el abogado de Burke, poniéndose de pie rápidamente. Su señoría, solicito respetuosamente un breve receso. Mi cliente está claramente en una situación de extrema angustia. Denegado, dijo Hamilton con firmeza. Miró al abogado con enojo antes de volverse hacia Burke. Somos todo oídos, señor Burke. Si tiene algo que decir, ahora es el momento. Burke exhaló temblorosamente. Su abogado se inclinó de nuevo, susurrando con urgencia: Howard, tiene que mantener la calma. No permita que lo presionen para decir algo que pueda incriminarlo aún más. Lo manejaremos con cuidado, pero ya era demasiado tarde. Burke sabía que ya no se trataba solo de sus actos.
La verdad se abría paso a la superficie, y cada segundo de silencio hacía insoportable la tensión en la sala. Su reputación, su vida. Todo se desmoronaba ante sus ojos. Y Mali. No era solo un recordatorio del accidente. Era la encarnación de todo aquello de lo que había intentado escapar. Los instintos de Rachel Morgan se agudizaron. Veía a Burke desmoronarse, a cada instante acercándolo al punto de quiebre. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras observaba su rostro. «Vamos, Burke», susurró en voz baja. «¿Qué más escondes?». La sala volvió a sumirse en un tenso silencio. Mali permaneció inmóvil, su silenciosa presencia implacable. El pasado se cernía sobre él rápidamente, y todos en la sala lo sentían. Las manos de Burke temblaban mientras se secaba el sudor de la frente. Su mirada recorrió la sala, buscando una salida, pero no la había. Las paredes parecían cerrarse sobre él, asfixiándolo. Mali permaneció inmóvil, sus ojos como espejos reflejando su culpa. El silencio en la sala era ensordecedor, cada segundo se hacía eterno. Burke sentía cada par de ojos atravesándolo, esperando a que se derrumbara bajo la presión. El juez Hamilton se inclinó hacia adelante, con voz firme pero contundente. «Está haciendo perder el tiempo a este tribunal, señor Burke. O habla, o sacaré mis propias conclusiones basándome en su comportamiento y su confesión hasta el momento». Burke se estremeció. Sabía que el juez no fanfarroneaba. El peso de la verdad lo oprimía, insoportable. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y habló, con voz temblorosa. «No fue solo un accidente esa noche». Una oleada de jadeos recorrió la sala. El bolígrafo de Rachel Morgan voló sobre su bloc de notas mientras captaba cada palabra. El juez entrecerró los ojos, inclinándose más cerca. «Explíquese», ordenó. Burke dudó, con la mente enredada en el miedo y el arrepentimiento. Sabía que revelar toda la verdad podría arruinarlo no solo a él, sino también a otros, personas poderosas que no verían con buenos ojos verse implicadas. Respiró hondo e intentó ordenar sus pensamientos. Esa noche transportaba documentos sensibles, documentos que podrían haber expuesto la corrupción que involucraba a varias figuras de alto perfil en la ciudad. La sala del tribunal estalló en caos. Las voces se superponían en conmoción y confusión. Los periodistas se apresuraron a informar sobre la revelación explosiva. El abogado de Burke se levantó bruscamente, alzando la voz por encima del ruido. «Su señoría, esto es irrelevante para el juicio actual. Me opongo a cualquier otro interrogatorio sobre asuntos no relacionados con la defensa de mi cliente». El juez Hamilton golpeó su mazo varias veces, restableciendo el orden. ¿Irrelevante? Creo que no. El señor Burke ha admitido un encubrimiento vinculado tanto al accidente como a asuntos de interés público. Seguiremos con esto hasta que lleguemos al fondo del asunto. Burke se hundió en su silla, con el rostro pálido. Las paredes se cerraban cada vez más rápido. Su abogado le susurraba furioso al oído, pero Burke apenas lo oía. Mali permanecía inmóvil como siempre, su presencia dominaba la sala sin un solo sonido. Sabía que no había vuelta atrás. Los secretos que había guardado durante años se estaban desvelando delante de todos. Rachel Morgan se inclinó hacia su fotógrafo. «Esto va a hacer estallar todo el caso. Sigue grabando. Estamos presenciando el fin del imperio de Howard Burke». La tensión en la sala era sofocante. Todas las miradas estaban fijas en Burke, esperando a que continuara. El peso de sus mentiras, sus errores y las oscuras verdades de aquella noche tormentosa lo oprimían como un maremoto. Todos en la sala presentían que lo peor estaba por venir. Burke permanecía desplomado en su silla, con la mente dando vueltas. Cada palabra que acababa de pronunciar resonaba en su cabeza. Había cruzado una línea, una que no podía desviar. Las personas a las que una vez llamó aliadas, aquellos cuyos secretos protegió, ahora irían a por él. Mali no solo había expuesto su culpa, había destrozado el delicado castillo de naipes que había construido a lo largo de los años. Se sentía atrapado, ahogado por el miedo y la vergüenza.
El juez Hamilton se ajustó la toga y habló con fría autoridad. Aclaremos algo, señor Burke. ¿Insinúa que el accidente no fue el único delito de esa noche? ¿Ahora admite ser parte de un encubrimiento mayor relacionado con estos documentos? Burke abrió la boca para responder, pero titubeó. No sabía cómo manejar la situación sin empeorar las cosas. Su abogado intervino rápidamente, alzando la voz. Su señoría, mi cliente se encuentra bajo una presión extrema. No podemos permitir que estas acusaciones continúen sin el contexto adecuado. Esta línea de interrogatorio es perjudicial. El juez golpeó el mazo, silenciando al abogado. Basta. El tribunal no ignora lo que está sucediendo. Su cliente hizo estas afirmaciones y ahora deberá rendir cuentas por ellas. No toleraremos obstrucciones. La sala volvió a vibrar, la tensión crepitaba como la electricidad. Mali permaneció inmóvil, con la mirada fija en Burke. Rachel Morgan se inclinó hacia adelante, presintiendo que los siguientes momentos determinarían el curso del juicio. Burke inhaló profundamente y finalmente habló, no estaba solo en esto. Los documentos que tenía esa noche contenían pruebas de tratos ilegales, contratos, sobornos y blanqueo de dinero. Entré en pánico después del accidente. Pensé que alguien podría usarlo en mi contra. Así que los destruí. La sala estalló en caos. La gente susurraba y jadeaba en estado de shock. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par con incredulidad mientras garabateaba frenéticamente en su bloc de notas. ¿Destruyó pruebas de corrupción? La voz del juez cortó el ruido como una cuchilla. Señor Burke, ¿se da cuenta de la magnitud de lo que está confesando ahora mismo? Burke asintió débilmente, con la mirada fija en el suelo. Se sentía como un hombre parado al borde de un precipicio, sin ningún lugar a donde ir excepto hacia abajo. Su abogado lo agarró del brazo y le susurró con dureza, Howard, estás cavando tu propia tumba. Deja de hablar. Déjame encargarme de esto. Pero Burke negó con la cabeza lentamente. Sabía que la verdad había estado enterrada demasiado tiempo. El miedo que lo había llevado a guardar silencio todos estos años ya no lo dominaba. Miró a Mali, que lo observaba sin juzgarlo. Solo una presencia inquebrantable que se negaba a ser ignorada. Inmortal. Rachel le susurró a su fotógrafo, esto va a acabar con más que solo Burke. Estamos hablando de figuras importantes de la élite de la ciudad. El juez Hamilton volvió a golpear el mazo, exigiendo orden. Toda la sala podía sentir la gravedad de lo que acababa de revelarse. Las paredes se cerraban no solo sobre Burke, sino sobre todos cuyos nombres estaban ocultos en esos documentos destruidos hacía tiempo. Ya no había forma de detener el ajuste de cuentas. La sala se había sumido en un caos apenas contenido. Los periodistas susurraban furiosos entre ellos, las cámaras disparaban y los espectadores jadeaban con incredulidad. La gravedad de la confesión de Burke recorrió la sala como una onda expansiva. Mali permaneció inmóvil, su silenciosa presencia dominaba la sala como ninguna otra persona. Era como si esperara que saliera a la luz una verdad definitiva. El juez Hamilton, visiblemente frustrado, golpeó el mazo varias veces. Orden. Que haya orden en esta sala. El ruido se redujo a un tenso murmullo, la mirada de Hamilton se fijó en Burke, con voz firme pero aguda. Señor Burke, ha admitido haber destruido pruebas cruciales de corrupción generalizada. ¿Comprende las consecuencias legales de esto? Se está implicando no solo a sí mismo, sino a otros que podrían enfrentarse a graves cargos penales. Necesito nombres. Ya. El rostro de Burke se contrajo. La sala se sumió en un silencio expectante. Su mente corría. Sentía que las paredes de la sala se cerraban más que nunca. Si daba nombres, estaría firmando su sentencia de muerte en más de un sentido. No eran solo personas ricas o poderosas, eran peligrosas. Gente que no dudaba en tomar represalias. Sabía que estaba al borde del abismo. Su abogado se acercó, con voz baja y urgente. No hagas esto, Howard. Aún tienes opciones. Podemos negociar. No tienes que incriminar a nadie más.
Burke negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. Sabía que ya no podía huir de esto. Mali lo había obligado a enfrentarse al pasado que tanto había intentado enterrar. El miedo que lo había paralizado durante años se estaba desvaneciendo poco a poco. Se puso de pie para encarar al juez. Sí, destruí los documentos, pero no actuaba solo, dijo en voz baja, mientras su voz cobraba fuerza al continuar. Las personas implicadas son quienes han controlado esta ciudad durante años. No me quedan pruebas, pero puedo nombrarlas. La sala volvió a estallar en ruido. Jadeos, susurros furiosos y el garabato de notas llenaron el espacio. La pluma de Rachel Morgan se movía más rápido que nunca. Apenas podía creer lo que oía. De verdad lo va a hacer, se susurró a sí misma. Burke respiró hondo, observando la sala. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Mali. Por primera vez, no sintió miedo. En cambio, sintió una extraña sensación de alivio, como si enfrentarse a su demonio de frente fuera la única forma de liberarse por fin. Volvió a mirar al juez. Pero si hablo, necesitaré protección. Esta gente no lo dejará pasar. Hamilton asintió solemnemente. Pudo ver el miedo en los ojos de Burke, pero también la determinación. La sala permaneció en silencio sepulcral, todas las miradas puestas en el hombre cuya confesión había sacudido los cimientos del poder en la ciudad. Todos sabían que, una vez que pronunciara esos nombres, todo el sistema se hundiría en el caos. Mali permaneció donde estaba, un recordatorio constante de que la verdad tenía una forma de resurgir. No importaba lo profundamente enterrada que estuviera, la tensión en la sala alcanzó un punto de ruptura. Todos se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración mientras Burke se preparaba para hablar. Sentía la garganta seca y la enormidad de lo que estaba a punto de hacer lo golpeó como un maremoto. Durante años, había sido cómplice, callado a cambio de poder y seguridad. Ahora, ese silencio llegaba a su fin. La mirada de Mali se cruzó con la suya una vez más, asentándolo. No había vuelta atrás. Bien, empezó Burke, con voz ronca pero firme. El primer nombre que necesita saber es Thomas Randall. El nombre resonó por la sala como una bomba. La gente se quedó boquiabierta. Randall era un conocido magnate inmobiliario, un filántropo público y un hombre con profundos vínculos con la política de la ciudad. Durante décadas, había sido intocable, hasta ahora. Los periodistas garabateaban notas furiosamente, capturando cada palabra. Burke continuó, con la voz cada vez más fuerte. No estaba solo. También estaban Daniel Prescott, director del Prescott Financial Group, y el alcalde Joseph Harper. Habían estado blanqueando dinero, sobornando a funcionarios y silenciando a cualquiera que amenazara con desenmascararlos. El caos estalló de nuevo. Se alzaron voces de incredulidad e indignación. Los nombres que Burke acababa de pronunciar representaban los pilares mismos del poder de la ciudad. Los flashes de las cámaras no paraban de captar las expresiones de asombro de todos los presentes. Mali permaneció inmóvil, quieta y vigilante, como si custodiara la verdad que Burke finalmente había revelado. El juez Hamilton golpeó el mazo, intentando restablecer el orden. Su expresión era de severa determinación. Silencio. No permitiré que esta sala se sumerja en el caos. El ruido se apagó lentamente. Hamilton se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Señor Burke, está haciendo acusaciones graves. Si se demuestra que son ciertas, este caso podría dar lugar a investigaciones penales contra algunas de las figuras más poderosas de esta ciudad. ¿Está preparado para testificar bajo juramento sobre todo esto? Burke asintió. Sus manos estaban firmes. Había llevado esta carga solo durante demasiado tiempo. Decir la verdad no borró lo que había hecho, pero por primera vez, sintió una extraña sensación de libertad. Sí, usted, honor. Testificaré, le susurró Rachel Morgan a su fotógrafo, con la voz apenas audible por la intensidad del momento. Esta es la historia de la década. No, del siglo, suspiró derrotado el abogado de Burke, sacudiendo lentamente la cabeza.
la sala estaba al borde de un cambio monumental. Los muros de silencio y corrupción que habían protegido a la élite de la ciudad comenzaban a derrumbarse. Todos los presentes sabían que el testimonio de Burke desataría una tormenta incontenible. Mali finalmente se movió, retrocediendo ligeramente, pero sin dejar de observar a Burke. Era como si comprendiera que su misión estaba casi completa. Pero el peligro no había terminado. Las personas que Burke había desenmascarado no se rendirían sin luchar. La tormenta que se había estado gestando durante años estaba a punto de estallar y Burke se interponía en su camino. La sala permaneció en un silencio sepulcral, con el peso de las revelaciones de Burke flotando en el aire como una nube de tormenta. El juez Hamilton se reclinó en su silla, procesando la gravedad de lo que acababa de suceder. Durante años, rumores de corrupción habían plagado la ciudad, pero nadie se había atrevido a hablar abiertamente hasta ahora. Con la confesión de Burke y los nombres que había proporcionado, los cimientos del poder finalmente comenzaban a resquebrajarse. Burke estaba en medio de todo, un hombre que había perpetrado y expuesto la corrupción que se había enconado durante tanto tiempo. Su abogado le aconsejó discretamente que se sentara. Pero Burke permaneció de pie. El miedo que lo había dominado durante años había desaparecido. Sabía que habría represalias, pero por primera vez se sintió aliviado. A medida que la verdad se asentaba en las mentes de todos los presentes, se dio cuenta de algo. Mali le había dado el coraje para enfrentar lo que más había temido. El juez habló con voz firme y firme. Señor Burke, este tribunal tendrá en cuenta su testimonio. Sin embargo, aún enfrentará cargos por su participación en estos crímenes. La cooperación puede reducir su sentencia, pero se debe hacer justicia. Burke asintió solemnemente. No esperaba menos. No buscaba perdón, buscaba la redención de la única manera que conocía, exponiendo la verdad. Volvió a mirar a Mali, que permanecía al borde de la sala, con la mirada serena y observadora. La tormenta que lo había perseguido durante todos estos años pareció disiparse al mirarla. Ya no era solo un recordatorio de su culpa, era su ajuste de cuentas y su oportunidad de arreglar las cosas. Rachel Morgan se levantó de su asiento, con la mente ocupada con la historia que escribiría. Este juicio lo cambiaría todo. Los nombres que Burke había expuesto conmocionarían el poder de la ciudad. Habría redadas, investigaciones, renuncias. Pero más allá de las consecuencias políticas, vio algo más profundo, el viaje de un hombre destrozado que enfrentaba sus pecados, guiado por un perro que se negaba a dejarlo olvidar. Mientras la sala se suspendía, la gente comenzó a salir, con rostros que mezclaban asombro e incredulidad. Burke permaneció donde estaba por un momento, con la mirada fija en Mali. Lentamente, se acercó a ella. Ella no se inmutó, observándolo con la misma intensidad silenciosa. Se arrodilló, su voz suave y llena de arrepentimiento. Lo siento, Mali. Fui un cobarde. Pero no te rendiste. Me trajiste aquí. Me hiciste enfrentar la verdad. Las orejas de Mali se crisparon y, por primera vez ese día, meneó la cola muy levemente. Fue un pequeño gesto, pero fue suficiente. Burke se puso de pie, una leve sensación de esperanza agitándose dentro de él. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero había dado el primer paso hacia la redención. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Mali caminó a su lado, su presencia un silencioso recordatorio tanto del dolor del pasado como de la posibilidad de un futuro mejor. Afuera, las nubes grises comenzaron a dispersarse y los rayos de sol se filtraban a través de las ventanas. La tormenta había terminado, un nuevo capítulo había comenzado.